Lamentablemente, la selección peruana no pudo clasificar a la máxima cita mundialista de Qatar 2022, tras caer contra Australia 5-4 en tanda de penales después de un partido intenso en Doha por el repechaje. Pero ¿sabes cómo le fue a la selección peruana en la historia de las eliminatorias sudamericanas? Si eres hincha de Perú o fan de los mundiales, tienes que saber esto. Antes de empezar, invitarte a nuestras redes sociales donde publicamos las noticias más recientes del fútbol mundial. ¡Comencemos! El primer mundial de la historia se realizó en Uruguay en 1930. La cual no hubieron eliminatorias. Los países que participaron en ese mundial fueron invitados y entre ellas la selección peruana, que no pudo pasar de fases de grupos tras perder con Rumania y el campeón Uruguay. En Italia 1934, la selección del Perú se negó a ir porque tenía que jugar un único partido contra Brasil en Río de Janeiro. La Federación Peruana pidió a la FIFA que se haga el partido de un terreno de igualdad de condiciones. La FIFA se negó y Perú no participó en la eliminatoria como protesta. En Francia 1938, la participación de Perú no fue permitida por la FIFA tras los sucesos de los Juegos Olímpicos de Berlín, donde Perú le ganó a Austria 4-2, pero cierto líder público movió sus influencias para que se repita el partido. La selección peruana se retiró de los Juegos Olímpicos por dicho suceso y la FIFA los sancionó. Saltamos al Mundial de Brasil 1950, donde varios países sudamericanos desistieron de participar en dicho mundial: Argentina, Ecuador, Colombia y Perú. La razón principal fueron convenios gubernamentales entre los países ya mencionados. En el Mundial de Suiza 1954, simplemente la selección peruana de fútbol no decidió inscribirse por costos de viaje y temas económicos. Ya en los siguientes mundiales como Suiza 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966 fueron fracasos eliminatorios de parte del cuadro inca, perdiendo con Brasil 2-1 en el 58, con Colombia 2-1 en el 62 y con Uruguay 3-2 en el 66. Lamentablemente en estas eliminatorias Perú desaprovechó, ya que solo tenía que ganar un partido para ir al Mundial. Pasamos al Mundial México 1970, donde la selección peruana, con una nueva generación de jugadores como Héctor Chumpitas, Teófilo Cubillas y mucho más de la selección peruana, tuvo que enfrentarse a Bolivia y Argentina para asistir al Mundial. La selección peruana le ganó en el global a Bolivia 4-2 y Argentina en unos partidazos le ganó 3-2 en el global. La participación de Perú fue muy buena en ese mundial, ganándole 3-0 a Marruecos y 3-1 a Bulgaria, pasando como segundo de grupo y Alemania primero. Lamentablemente a Perú le tocó jugar contra la poderosa Brasil de Pelé y fueron eliminados en cuartos. Para Alemania 1974, Perú tenía que jugar con Chile y Venezuela, a lo cual Venezuela se retira y solo tenía que jugar contra Chile. Lamentablemente quedó en un global de 4-1 para la selección chilena y siendo otro fracaso calificatorio. En el siguiente Mundial de Argentina 1978, la selección peruana pudo calificar tras dejar a Chile y a Ecuador fuera de la cita mundialista. El desempeño de Teófilo Cubillas y de la selección peruana fue muy buena en fase de grupos, ganándole a Escocia 3-1, a Irán 4-1 y empatando contra Holanda 0-0, pasando de primero en su grupo. Lamentablemente ese buen desempeño solo fue en la primera fase. Ya en la segunda fase pierde 0-1 contra Polonia, 0-3 contra Brasil y la escandalosa goleada de 0-6 contra Argentina. Pasamos al siguiente Mundial España 1982. Perú clasifica al Mundial dejando fuera a Colombia y a la siempre poderosa Uruguay, dejando unos partidazos contra los charrúas. A comparación de su épica eliminatoria, la participación de Perú en el Mundial fue mala, perdiendo contra Polonia 1-5 y empatando contra Camerún 0-0, también empatando contra Italia 1-1.
Este sería el inicio de la racha de 36 años sin ir al Mundial para la selección peruana. Ya para finalizar, haremos una pequeña recopilación de este tiempo sin asistir a la máxima cita mundialista. En México 1986, Perú pierde contra Chile en el repechaje sudamericano de la época. En Italia 1990, Perú tiene su peor eliminatoria de su historia sin poder sumar ni un punto ante Uruguay y Bolivia. En Estados Unidos 1994, Perú solo logra sumar un punto ante Paraguay y perdiendo contra Argentina y Colombia. Para Francia, 1998 se implementó por primera vez las eliminatorias de todos contra todos. Los 4 primeros de la tabla iban al Mundial, pero empataba con Chile con 25 puntos, pero quedando quinto por diferencia de goles. En Corea-Japón 2002, Perú queda octavo tan solo con 16 puntos. En Alemania 2006, Perú queda noveno con 18 puntos. En Sudáfrica 2010, Perú queda último en la tabla con tan solo 13 puntos. Para Brasil 2014, Perú queda fuera en séptimo con 15 puntos, a pesar de que Brasil no estaba en las eliminatorias por ser el anfitrión. De aquí ya conocen la historia. Perú con 26 puntos gana el repechaje contra Nueva Zelanda y vuelve al Mundial después de 36 años. Finalmente en este 2022 también conocemos la historia, pero cae en repechaje contra Australia en penales. No olvides seguirnos y dejarnos tu like para más contenido del fútbol mundial.